Muy buenas. Vamos a retomar la lectura del Timeo de Platón. No sé si exactamente dónde lo habíamos dejado la última vez. Bichen, lean, búsquenlo en una biblioteca, en una librería o descárguenselo de Google. Yo lo tengo en unas fotocopias de cuando hacía cursos de filosofía en la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Bien, acá Timeo 20E. De ahí arranco. Timeo 20E. ¿Tá? Dice Critias: escucha entonces Sócrates, un relato muy extraño pero absolutamente verdadero, tal como en una ocasión lo relataba Solón, el más sabio de los siete, que era pariente y muy amigo de mi bisabuelo Drópida, como él mismo afirma en muchos pasajes de su obra poética. Le contó a Critias, nuestro abuelo, que de viejo nos los relataba a nosotros, que grandes y admirables hazañas antiguas de esta ciudad habían desaparecido a causa del tiempo transcurrido y la destrucción de sus habitantes, y de todas, una, la más extraordinaria. Convendría que ahora, a través del recuerdo, te lo ofrezcamos como presente, para elevar al mismo tiempo loas a la diosa con justicia y verdad en el día de su fiesta nacional, como si le cantáramos un himno. Sócrates. Bien dices, pero por cierto, ¿no explicaba Critias cuál era esta hazaña que según la historia de Solón no era una mera fábula, sino que esta ciudad la relató eficientemente en tiempos remotos? Critias, te la daré, aunque escuchada como un relato antiguo de un hombre no precisamente joven, pues entonces Critias, así decía, tenía ya casi 90 años y yo, a lo sumo 10. Era casualmente la Curiotis, el tercer día de los Apaturia. Bueno, hay una nota al pie sobre esto, la voy a leer para ver qué significa esto de la Apaturia. Dice: fiesta de los clanes jónicos que duraba 3 días. En el último Queurotis se hacían diversas ofrendas para los que habían sido recientemente incorporados al clan por nacimiento, efebia o casamiento. Especialmente se cortaba el cabello a los adolescentes y se ofrendaba a la diosa Artemisa. Bien, hecha esa aclaración, gracias al recopilador de esto, a los muchachos les sucedió lo que siempre es habitual en una fiesta y lo era también entonces. Nuestros padres hicieron certámenes de recitación, se declamaron poemas de muchos poetas y como en aquella época los de Solón eran recientes, muchos niños los cantamos. Uno de los miembros de la fratria, que lo creía realmente o por hacerle un cumplido a Critias, dijo que si bien Solón le parecía muy sabio en todos los otros campos, en la poesía lo tenía por el más libre de todos los poetas. El anciano entonces, me acuerdo con gran claridad, se puso muy contento y sonriendo dijo: ¡ay, Aminandro! Ojalá la poesía no hubiera sido para él una actividad secundaria. Si se hubiera esforzado como los otros y hubiera terminado el argumento que trajo de Egipto, y si al llegar aquí las contiendas civiles y otros males no le hubieran obligado a descuidar todo lo que descubrió allí, ni Hesiodio ni Homero, en mi opinión, ni ningún otro poeta jamás habría llegado a tener una fama mayor que la suya. ¿Qué historia era, Critias?, preguntó el otro. La historia de la hazaña más importante y con justicia, la más renombrada de todas las realizadas por nuestra ciudad, porque no llegó hasta nosotros por el tiempo transcurrido y por la desaparición de los que la llevaron a cabo, dijo el anciano. Cuenta desde el comienzo, exclamó el otro. ¿Qué decía Solón y cómo, de quiénes y había escuchado como algo verdadero? En Egipto, comenzó Critias, donde la corriente del Nilo se divide en dos en el extremo inferior del delta. Hay una región llamada Saítica, cuya ciudad más importante, Sais, de donde por cierto también era el rey Amasis, tiene por patrona una diosa cuyo nombre en Egipto es Neit y en griego, según la versión de aquellos, Atenea. Afirman que aparecían muchos Atenea y sostienen que en cierta forma están emparentados con los de esta ciudad. Solón contaba que cuando llegó allí recibió de ellos muchos honores y que al consultar sobre las antigüedades a los sacerdotes que más conocían el tema, descubrió que ni él mismo ni ningún otro griego sabía, por decir así, prácticamente nada acerca de estos asuntos. En una ocasión, para entablar conversación con ellos sobre esto, se puso a contar los hechos más antiguos de esta ciudad, la historia de Foroneo, del que se dice que es el primer hombre, y de Niobe,
y narró cómo Deucalión y Pirra sobrevivieron después del diluvio e hizo la genealogía de su descendiente que quiso calcular el tiempo transcurrido desde entonces, recordando cuántos años había vivido cada uno. En ese instante un sacerdote muy anciano exclamó: ¡Ay, Solón, Solón! Los griegos seréis siempre niños, no existe el griego viejo. Al escuchar esto, Solón le preguntó: ¿por qué lo dices? Todos, replicó aquel, tenéis almas de jóvenes, sin creencias antiguas transmitidas por una larga tradición y carecéis de conocimientos encanecidos por el tiempo. Esto se debe a que tuvieron y tendrán lugar muchas destrucciones de hombres, las más grandes por fuego y agua, pero también otras menores provocadas por otras innumerables causas. Tomemos un ejemplo, lo que se cuenta entre vosotros de que una vez Faetón, el hijo de Sol, montó en el carro de su padre, y por un ser capaz de marchar por el sendero paterno, quemó lo que estaba sobre la tierra y murió alcanzado por un rayo. La historia, aunque relatada como una leyenda, se refiere en realidad a una desviación de los cuerpos que en el cielo giran alrededor de la Tierra y a la destrucción a grandes intervalos de lo que cubre la superficie terrestre por un gran fuego. Entonces el número de habitantes de las montañas y lugares altos y secos que muere es mayor que el de los que viven cerca de los ríos y el mar. El Nilo, salvador nuestro en aquellas ocasiones, también nos salva entonces de esa desgracia. Pero cuando los dioses purifican la tierra con agua y la inundan, se salvan los habitantes de las montañas, pastores de bueyes y cabras, y los que viven en vuestras ciudades son arrasados al mar por los ríos. En esta región ni entonces ni nunca fluye el agua de arriba sobre los campos, sino que por el contrario es natural que suba en su totalidad desde el interior de la tierra. Por ello se dice que lo que aquí se conserva es lo más antiguo. En realidad, sin embargo, en todas las regiones en las que no se da un invierno riguroso y un calor extremo, la raza humana, en mayor o menor número, está siempre presente. Desde antiguo registramos y conservamos en nuestro templo todo aquello que llega a nuestros oídos acerca de lo que pasa entre vosotros. Aquí y en cualquier otro lugar se sucedió algo bello, importante o con tanta peculiaridad. Contrariamente siempre que vosotros o los demás os acabáis de proveer de escritura y de todo lo que necesita una ciudad. Después del periodo habitual de años, os vuelve a caer como una enfermedad un torrente celestial que deja solo a los iletrados e incultos, de modo que nacéis de nuevo como niños desde el principio, sin saber nada de nuestra ciudad ni de lo que ha sucedido entre vosotros durante las épocas antiguas. Por ejemplo, Solón, la genealogía de los vuestros que acabas de exponer poco diferencian de los cientos de niños, porque primero recordáis un diluvio sobre la tierra, mientras que antes de él habían sucedido muchos. Y en segundo lugar, no sabéis ya que la raza mayor y más bella de entre los hombres nació en vuestra región, de la que tú y toda la ciudad vuestro descendéis ahora, al quedar una vez un poco de simiente. Los habéis olvidado porque los que sobrevivieron ignoraron la escritura durante muchas generaciones. En efecto, antes de la gran destrucción por el agua, la que es ahora la ciudad de los atenienses era la mejor en la guerra y la más absolutamente obediente de las leyes. Cuentan que tuvieron lugar las hazañas más hermosas y que se dio la mejor organización política de todas cuantas hemos recibido noticia bajo el cielo. Solón solía decir que al escucharlo se sorprendió y tuvo muchas ganas de conocer más, de modo que pidió que le contara con exactitud todo lo que los sacerdotes conservaban de los antiguos atenienses. El sacerdote replicó, sin ninguna resistencia: «Oh, Solón, lo contaré por ti y por vuestra ciudad, pero sobre todo por la diosa a la que tocó en suerte vuestra patria y también la nuestra, la que crió y educó primero aquella 1000 años antes, después de recibir simiente de Gea y Hefesto. Y más tarde esta. Los escritos sagrados establecen la cantidad de 8000 años para el orden imperante entre nosotros. Ahora te haré un resumen de las leyes de los ciudadanos de hace 9000 años y de la hazaña más heroica que realizaron. Más tarde tomaremos con tranquilidad los escritos mismos y discurriremos en detalle y ordenadamente acerca de todo. En cuanto a las leyes, observa las nuestras, pues descubrirás ahora aquí muchos ejemplos de las que existían entonces entre vosotros. En primer lugar, el que la casta de los sacerdotes esté separada de las otras; después, lo de los artesanos, y que cada oficio trabaje individualmente sin mezclarse con el otro; ni tampoco los pastores, los cazadores, ni los agricultores. En particular, supongo que habrás notado que aquí el estamento de los guerreros se encuentra separado de los restantes y que solo tiene las ocupaciones guerreras que la ley le ordena.
Además, la manera en que se arman los escudos y espadas, que fuimos los primeros en utilizar en Asia, tal como la diosa lo dio a conocer por primera vez en aquellas regiones entre vosotros. También ves, creo que cuando se preocupó nuestra ley, desde sus inicios por la sabiduría, pues, tras descubrirlo todo acerca del universo, incluida la adivinación y la medicina, lo trasladó de estos seres divinos al ámbito humano para salud de éste y adquirió el resto de los conocimientos que están relacionados con ellos. En aquel tiempo, pues, la diosa os impuso a vosotros, en primer lugar, todo esto, todo este orden y disposición, y fundó vuestra ciudad después de elegir la región en que naciste, porque vio que la buena mezcla de estaciones que se daba en ella podría llegar a producir los hombres más prudentes. Como es amiga de la guerra y de la sabiduría, eligió primero el sitio que daría los hombres más adecuados a ella y los pobló. Viváis pues bajo estas leyes, y lo que es más, importante aún, las respetabais y superabais en virtud a todos los hombres, como es lógico, ya que erais hijos de alumnos de dioses. Admiramos muchas grandes hazañas de vuestra ciudad registradas aquí, pero una de entre todas se destaca por importancia y excelencia. En efecto, nuestros escritos refieren cómo vuestra ciudad detuvo en una ocasión la marcha insolente de un gran imperio que avanzaba del exterior desde el océano Atlántico, sobre todo Europa y Asia. En aquella época se podía atravesar aquel océano dado que había una isla delante de la desembocadura que vosotros, así decís, llamáis columnas de Heracles. Esta isla era mayor que Libia y Asia juntas, y de ella los entonces podían pasar a las otras islas, y de las islas a toda la tierra firme que se encontraba frente a ellas y rodeaba el océano auténtico. Vamos a ver, creo que se está refiriendo a la Atlántida, ¿no? Vamos a ver que tiene una notita al pie. A ver, la nota decía, un momento, 14. Mar que se encontraba entre la isla y la tierra firme. Comentario, pasaje. No, en realidad no dice nada, pero bueno, sigamos. En aquella época se podía atravesar el océano dado que había una isla delante de Heracles, 14, puesto que lo que quedaba dentro de la desembocadura que mencionamos parecía una bahía, un ingreso estrecho. En realidad era mar y la región que lo rodeaba totalmente podría ser llamada con absoluta corrección tierra firme. En dicha isla, Atlántida, sí, había surgido una confederación de reyes grande y maravillosa que gobernaba sobre ella y muchas otras islas, así como partes de la tierra firme. En este continente dominaban también los pueblos de Libia, hasta Egipto, y Europa hasta la Tirrenia, Italia occidental. Bien, toda esta potencia unida intentó una vez esclavizar en un ataque a toda vuestra región, la nuestra y el interior de la desembocadura. Entonces Solón, el poderío de vuestra ciudad, se hizo famoso entre todos los hombres por su excelencia y fuerza, pues superó a todos en valentía y en artes guerreras, condujo en un momento de la lucha a los griegos, luego se vio obligada a combatir sola cuando los otros se separaron, corrió los peligros más extremos y dominó a los que no atacaban. Alcanzó así una gran victoria e impidió que los que todavía no habían sido esclavizados lo fueran al resto. ¿Cuántos habitábamos más acá, los confines Heráclidas? Nos liberó generosamente. Posteriormente, tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, en un día y una noche terribles, la clase guerrera vuestra se hundió toda a la vez bajo la tierra y la isla de Atlántida desapareció de la misma manera, hundiéndose en el mar. Por ello aún ahora el océano es allí intransitable, inescrutable, porque lo impide la arcilla que produjo la isla asentada en ese lugar y que se encuentra a muy poca profundidad. Acabas de oír un resumen, Sócrates, de lo que relató el anciano Critias según el cuento de Solón. Cuando ayer hablabas de la República y de sus hombres, me asombré al recordar lo que acabo de contar, pensando que por algún azar no muy desacertado, compartías milagrosamente mucho de lo que Solón decía. Pero sin embargo, no quise hablar en vano, pues no lo recordaba muy bien por el tiempo que había transcurrido. Decidí entonces que primero debía decirme a mí mismo todo de esta manera y repetirlo suficientemente. Por eso acordé de inmediato contigo el orden que dispusimos ayer, porque pensé que nosotros íbamos a estar bien provistos en lo que es la dificultad más grande en tales casos, hacer un discurso adecuado a lo que se pretende. Así ayer, como dije ni bien salí de aquí, les referí a mis compañeros lo que en ese momento me venía a la memoria, y cuando llegué a casa recordé casi todo después de pensar en ello toda la noche entera. Sin duda, tal como sueles decir, lo que se aprende de niño
se fija de manera admirable en el recuerdo. Bien. Llegamos hasta el número 26B. Timeo 26B. Ahí cortamos.